buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos televidentes. Como todas las noches, es un placer darle la bienvenida para disfrutar esta su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar haciendo una pequeña radiografía del sistema judicial de nuestro país. Vamos a estar hablando sobre ciertos elementos como la mora judicial, traslado de reos, movimientos fuera de los diferentes centros penales, entre otros. Y es que las alarmas se dispararon luego que la Fiscalía General de la República ha advertido que alrededor de 500 casos y 500 personas sentenciadas podrían quedar en libertad luego de haber cumplido los 2 años y no tener un debido proceso. Es decir, que la cosa caiga precisamente en eso, en cosa juzgada. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Canales, quien es juez primero de ejecución de medidas al menor y ex juez del juzgado segundo de instrucción de la jurisdicción de San Salvador. Licenciado, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y aquí dispuestos a evacuar las dudas y consultas que hay sobre esta temática. Muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Roberto Calderón, quien es juez de vigilancia penitenciaria, ex fiscal, ex juez de instrucción del Distrito Judicial de Aguachapán. Licenciado Calderón, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a la teleaudiencia también y pues esperamos poder satisfacer a la ciudadanía con lo que nosotros intervengamos y por supuesto evacuar algunas dudas. Bueno, y se me quedó algo, también juez de enlace para las extradiciones. Ah, correcto, sí. Ok. Muy bien. También nos acompaña un abogado muy reconocido, el licenciado Manuel Chacón, abogado independiente y por supuesto expresidente de la INE. Licenciado, muy buenas noches y con el permiso del juez. Encantado de saludarlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer por haberme invitado. Muchas gracias. Importante también saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista, 8 de la noche con 3 minutos, puntual. Licenciado Canales, ya decía como antesala, la Fiscalía General de la República ha arremetido contra los juzgados especializados de San Salvador por la posibilidad concreta de que 500 personas que todavía no ha quedado su situación jurídica en cosa juzgada, y habiéndose trasladado los 2 años puntualmente, luego que la Sala de lo Constitucional ha advertido que son 2 años puntualmente en los cuales necesitaría una persona para que su situación jurídica quede resuelta. Hoy por hoy estamos hablando que sería un número muy grande de personas que podrían automáticamente recobrar su libertad. Sí, Sergio, efectivamente la situación que hay dentro de los tribunales y especialmente los juzgados especializados, hay una gran mora. Esos tribunales pues relativamente han colapsado por el exceso de carga. Aquí pues en alguna medida pues la responsabilidad es de la Corte de no haber tomado las medidas en su debida oportunidad para ir solventando el problema de la mora. Pero en cuanto a lo que usted me dice que son 24 meses, relativamente no son 24 meses, son 36 meses, porque en el artículo 8 que habla de la privación de libertad del Código Procesal Penal, en su último inciso dice, en los delitos sujetos al régimen en el penúltimo inciso, la privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por 12 meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria. O sea que el plazo normal son 24, pero por resolución motivada por el juez puede ampliarse 12 meses más. No hay duda de que efectivamente, mire, todas las salas deberían de dar rendición de cuentas. La Sala de lo Constitucional, yo he participado en 3 años en los actos que ellos hacen donde rinden cuenta, en el sentido de que ellos dicen cuántos procesos entraron a conocimiento. Ahí están habeas corpus, exhibiciones, lo que se le llama exhibiciones, están recursos de inconstitucionalidad y están los amparos. Ellos hacen cuántos ingresaron, cuántos resolvieron en el año, de los años anteriores, cómo van ellos sacando la mora. La Sala de lo Penal, tengo entendido que es una de las salas que más mora tiene, y eso pues afecta el sistema de justicia. A mí me gustaría que así como la Sala de lo Constitucional
plantea esa rendición de cuentas, así las demás salas deberían de hacer lo mismo. Y así eso podría ser un termómetro para ir valorando dónde debe de buscar más resolutores, incrementar más personal para sacar la mora. Entonces yo creo que no ha habido voluntad de corregir este mal, porque este mal no es nuevo. Desde que yo era juez de instrucción ya sopesaba una mora en el ámbito penal. Quiero decirles que yo creo que los jueces, lo que son jueces de paz, jueces de instrucción y jueces de sentencia, que no son especializados, creo que ellos están cumpliendo con los plazos establecidos. Es más, también la Fiscalía tiene un grado de culpa. A veces la Fiscalía en la fase de instrucción piden un plazo y ya cuando está para vencerse piden otra ampliación de plazo. Y ahí le va cortando al juez de sentencia el plazo para poder llevar a cabo la vista pública. Así es que yo creo que es un problema que ya que se ha tocado, y es grave que delincuentes de la magnitud estén gozando de ese beneficio de estar en sus domicilios y en su residencia guardando detención. Eso sí es grave porque es un riesgo. Puede haber, mire, ahí puede haber hasta impunidad porque esta gente se puede ir en un momento determinado. Así es que yo considero que ha sido un milagro que no se hayan ido esta gente que han estado pues ahorita con secuestros con 30 años de pena. Así es que este es un ejercicio en el cual debemos de estar todos involucrados y poner todos la contribución para buscar la solución al problema. Ok. Juez Calderón, juez del juzgado de instrucción anteriormente, pero ahora juez de vigilancia penitenciaria. Y hay que decirlo, muchísimas veces nosotros hemos señalado en esta tribuna de entrevistas que ciertamente el órgano judicial no marcha como muchos quisiéramos. Sin embargo, uno de los juzgados, y hay que decirlo con nombre y apellido, que ha sido o que fue altamente señalado, es el que usted hoy dignamente representa, que camina muy diferente como en el pasado, donde realmente era una tribulación para cualquier individuo o para cualquier litigante llegar a este tribunal. Pero hoy por hoy al juez Godofredo se le está remetiendo en el caso de Raúl Peña Martínez, pero hay que ser sincero también, la Fiscalía General de la República pide ampliación del plazo, la Fiscalía no llega, traslado de reos no cumple su función, que depende de la Corte, el 6% del presupuesto también depende de la Corte, y al final, entre otras cosas, los meten en aprietos a ustedes. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí lo que debe privar y la ciudadanía lo que debe de saber es precisamente qué es lo que realmente está sucediendo, y lo que la ciudadanía debe de establecer y debe de conocer es quién es el verdadero responsable. O sea, porque es fácil decir que el responsable es una persona, pero entonces hay que buscar cuál es la causa de la irresponsabilidad, si es por irresponsabilidad propia o por el contrario es una irresponsabilidad deveniente de la falta de recursos. O sea, en el caso de los juzgados especializados, retomo el primer punto del colega Canales, se sabe que los tribunales especializados son unos tribunales que tienen una sobrecarga, una carga, diría yo, inhumana. O sea, han venido trabajando de una manera que no pueden salir con el compromiso que tienen. O sea, es una situación que debe de analizarse. Ya se ha llegado a discusiones. Ahorita entiendo yo que la solución que les han dado es darle practicantes para que puedan avanzar. En el caso del licenciado Godofredo, quizás la ciudadanía no sabe, pero por eso es que digo que hay que hablar con objetividad. Él tuvo un problema hasta de pleitos con sindicatos, se fueron varios empleados, se le fue su secretario y al final hubo un periodo en el que él quedó resolviendo solamente él y 2 resolutores. Eso fue conocido por todos los jueces y pues efectivamente el otro problema real que se da en los tribunales especializados es que estos tribunales nacieron de una forma que los demás jueces, y eso es una objetividad, los ven con recelos porque nacieron con seguridad. Se decía que iban a ganar más, lo cual no es cierto. El único beneficio que tienen es que andan con seguridad, pero el que hace las cosas bien no necesita esconderse. O sea, la ciudadanía debe saber quién es el que hace las cosas bien y por lo tanto no necesita andar con seguridad, porque si estamos hablando de tribunales contra el crimen organizado no va a importar que ande 5 o 6 policías. Si tú sabes más que nadie, que estuviste en la fiscalía,
que cuando quieren hacer algo lo hacen, y si no veamos el caso de Guatemala, fueron a la delegación policial y ahí mataron a los policías. O sea, entonces lo que debe de privar es precisamente ver cuál es el verdadero problema. El verdadero problema debe de analizarse y decirse qué es lo que tenemos que hacer, porque la ciudadanía tiene razón. La ciudadanía está indignada, pero porque la ciudadanía lee lo que está en el medio escrito, escucha lo que dice el televisivo, o sea, pero ¿por qué no ver quién es el verdadero problema? ¿Quién es el que está causando el verdadero problema? Sentarse y decir, bueno, el problema es que los especializados no dan abasto. Bueno, creemos más tribunales y veamos entonces de esa forma que ellos puedan salir con la carga que tienen, ¿verdad? Entonces yo considero que la objetividad es la que debe privar aquí. Para eso estamos, no estoy para defender a nadie. Por el contrario, estoy para que los que están haciendo las cosas bien son los que deben de dar la cara y decir precisamente que estamos haciendo las cosas bien. En ese sentido, ese es el objeto del que estamos aquí, que la ciudadanía tenga conocimiento y que al final la ciudadanía juzgue. O sea, tú dijiste, en el tribunal donde yo he sido nombrado recientemente, se han hecho grandes cambios, o sea, y no ha habido el aporte que he tenido de todo lo que he hecho, es una persona nada más. Ok, licenciado Chacón, su apreciación sobre este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este tema es un poco complicado. Bueno, ellos tienen la calidad de jueces y se ven involucrados de alguna manera con el sistema judicial, pero están siendo muy objetivos. Yo quisiera como dejar claro a la población cuál es mi tesis totalmente de manera imparcial. Quiero ser muy imparcial en esto. Y yo creo que bajo la perspectiva de las noticias que he leído en un periódico matutino, que fue el que sacó a flote este tema, tiene muchas verdades, pero a veces creo que se quedó un poco incompleto, pero no creo que haya sido de mala fe, sino porque la información es tan grande que cuesta manejar técnicamente esta información. Los que son abogados me van a comprender lo que voy a decir y yo sé que la población en general voy a tratar de explicarme. Este tema resulta de que no es responsabilidad de los jueces. Debemos de empezar por el principio. ¿Quién aprueba las leyes? Eso es lo primero que hay que decir. La Asamblea Legislativa. ¿Qué son los jueces de la República? Aplicadores de la norma. ¿O los jueces tienen facultad de modificar la norma? No. Los únicos que pueden modificar o declarar inaplicable o inconstitucional una norma es la Honorable Sala de lo Constitucional, cuya sala en aquel momento hubo un decreto de una interpretación auténtica de este artículo 8 que tanto se está cuestionando, que eran de 3 años. Correcto. Entonces, la Asamblea Legislativa dio un decreto porque en aquel momento se pronunciaron los magistrados de la Sala de lo Penal que cómo iban a poner en libertad tanto procesado porque los términos no se cumplían. La Asamblea dio un decreto en el cual decía que la sentencia quedaba firme con la sentencia definitiva en primera instancia. Es correcto. Y en ese momento se abocan a la Sala de lo Constitucional y la Sala decreta en mayo de 2011 que la resolución que da, que la declaratoria que da la Asamblea Legislativa o la interpretación auténtica que hace es inconstitucional. Por lo tanto, que quede sin efecto y que continúe la norma en su vigencia porque se violan derechos fundamentales, lo cual es cierto. Porque se está violando un derecho fundamental de una persona que no se han agotado todos los recursos de ley. Si quiere, continúo. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, por supuesto, seguimos con el análisis del licenciado Chacón. Acá en 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, licenciado Chacón. Seguimos con el análisis. No. Entonces, después de esa declaratoria de inconstitucionalidad, continúa en vigencia el artículo 8 que habla de los 24 meses. Correcto. O en su caso 36, el que leía el haciendo una aclaración que los 36 meses son únicamente para reos condenados. Okay. Claro. O sea, y los 24 meses son para reos en procesos sumarios de instrucción. Sí. Aclarando eso. En la fase de juzgamiento. En la fase de juzgamiento. Perfecto. Para ser claro. Para ser exacto. Luego venimos y seguimos aclarando. Ahora hay que ver el tema. ¿Por qué se dan ese tipo de resoluciones en las cuales los jueces tienen que aplicarla? En todo caso, es la Asamblea la que tiene que modificar la ley si no están de acuerdo con el artículo 8. Los lectores deben de enfocarse al Congreso, no a los jueces. Los jueces simplemente aplican la norma y eso es legal lo que están haciendo. Si no lo hacen, cometerían una ilegalidad o un acto arbitrario. Pero vamos más allá en el fondo. ¿Cuáles son, a mi juicio, los elementos o situaciones que tienen que considerarse para que los jueces pongan en libertad a esas personas en un proceso de juzgamiento o en una sentencia no ejecutoriada? Primero, la mora de todo el sistema, que no se debe necesariamente solo a ellos. Se debe bajo las circunstancias siguientes. La Fiscalía
en muchos casos pide prórrogas innecesarias o pide una instrucción demasiado larga, agotando los 6 meses y no siendo necesaria. Entonces eso lo que hace es realmente que el juez le dé muchas largas al proceso, y los jueces casi nunca deniegan las prórrogas que se piden porque no quieren entorpecer la investigación. Entonces ellos se ven sujetos a eso, porque si no pueden ser denunciados que hay mala fe o que hay malicia de parte de ellos. Entonces tratan de darle a satisfacción de la fiscalía para que tenga el tiempo de investigar. Entonces eso tiene que ser corregido por el señor fiscal, que vea que los fiscales sean competentes en los tiempos, como diligentes y diligentes. El otro tema es que esto en la instrucción, que demasiado larga, hace incurrir en una mora judicial. El tema de traslado de reos. ¿Cuántas veces se frustra un proceso, una audiencia, porque comete el error centros penales? Yo no sé dónde han sacado eso, que hay que separar los reos para que no se comuniquen entre ellos. Entonces lo que hacen es que en un caso que hay 8 reos, lo mandan a distintos penales. Después, cuando hay necesidad de la audiencia, tienen que andarlo recogiendo por penales diferentes. Deberían de estar en un mismo centro penal para poder agilizar un solo viaje a la audiencia correspondiente. Al no llegar un reo, entonces la audiencia se frustra, porque tiene que ser de manera conjunta, porque es un solo caso. De tal manera, y el otro tema que también hace de que sea una saturación en el sistema y una mora judicial es el auge de la delincuencia. No nos olvidemos que la delincuencia es una cantidad de procesos que existen y que los jueces no pueden depurarlo. Me atrevo a decir que a veces ni siquiera las actas de levantamiento de reos están levantadas en la fiscalía como tal. Ok. Licenciado Canales, el licenciado Calderón señaló algo que a mí me pareció muy, pero muy interesante. Y es que él dijo, mire, muchísimas veces los medios solamente se consigna información que le han dicho de referencia. Y lo que pasa es que nosotros somos un medio informativo, investigativo, y ciertamente yo me di una vueltecita por el juzgado para ir a investigar el caso de Raúl Peña Martínez. Y fíjese bien usted, este caso llegó al juzgado de sentencia, donde el licenciado Godofredo, al que le están ofreciendo la cruz ahorita y lapidarlo porque le ha dado medidas a una persona que no, obviamente no es la salida más feliz, pero al final es la más viable, porque le dio unas medidas, llegó al juzgado luego de 1 año, 11 meses en la etapa de instrucción, y estamos hablando de 2 años. Correcto. ¿Cuánto tiempo tenía el aplicador de justicia para hacerlo? El fiscal pidió reprogramación 2 veces. De la audiencia. De la audiencia. También pidió una ampliación del plazo. En octubre se le dio las medidas, la fiscalía no apeló, ya había cumplido los 2 años, se notificó a la fiscalía, tampoco la fiscalía apeló. Este caso empezó en octubre del 2009 y en septiembre del 2011 recibió el juzgado en el cual estamos nosotros hablando, especializado. Cuénteme este caso, por favor. No hay duda de que aquí ha habido responsabilidad de todos. La Fiscalía General de la República, a veces los fiscales indebidamente. ¿Cómo es posible que judicializan un caso y hasta que los jueces dicen que empiezan las investigaciones y dicen que tienen a veces 2, 3 años de estar investigando el caso? Eso es mentira. De ahí dejan los casos tirados, y ya cuando se les va a vencer el término de la instrucción, hasta ese momento empiezan a hacer las gestiones y se dan cuenta que no tienen todavía toda la prueba para poder probar la responsabilidad penal del imputado, y ahí piden una prórroga indebidamente. Yo creo que la Fiscalía jugaría un papel muy importante en erradicar la mora, teniendo fiscales responsables y que cumplan ellos los plazos, y casos muy excepcionales, dar una ampliación, como dice el licenciado Chacón. Es cierto, a veces los jueces, para no complicarse o por decir que tengan un interés en el proceso, a veces acceden a la petición de la Fiscalía de ampliar los plazos, y eso pues en alguna medida le va mermando al juez de sentencia o al juez especializado ya tiempo para la vista pública. Y ahí y póngale otra cosa, sabiendo el defensor que al pasar los 24 meses eso le va a beneficiar por esta disposición del artículo 8, lo que hace es interponer recursos, a veces indebidamente. ¿Por qué? Porque tal vez no proceden, pero lo hacen con el afán de alargar, y así el proceso se va reduciendo el plazo para incurrir ya después de los 24 meses. Pero yo le pregunto, porque un amigo televidente decía, ¿qué otra actitud se le puede pedir a este juez puntualmente si no lo deja en libertad? Cae en
y un delito penal. Privación caería en actos arbitrarios o una detención ilegal. Es correcto. Es correcto. Y después la fiscalía lo va a procesar y va a pedir el antejuicio porque no hizo esto. Ahí solo que sea él un juez apostolado y diga, bueno, prefiero que me metan preso, pero no voy a sacar eso. Ahí se la juega. Bueno, es lo único que puede déjeme hacer. comentar lo que este juzgado hoy por hoy se le está haciendo una auditoría. Y Sí. la auditoría me voy a su juzgado. Porque obviamente usted se ha resultado bien evaluado por la auditoría que se ha realizado. Pero la pregunta que yo quiero ir un poquito más adentro es, ¿este es parte de la política de rebalse o efecto en cascada porque la fiscalía necesita plata? Y hay que decirlo que tampoco tiene los recursos. Entonces pareciera que esto viene a desembocar en los jueces. Vuelvo a la objetividad con la que se debe hacer cualquier expresión aquí, porque precisamente la ciudadanía tiene el derecho de saber la verdad y tiene el derecho de conocer para ellos mismos, ejercer algún tipo de presión para que se pueda solucionar esto. Pero antes, Sergio, quiero decirte lo que estamos hablando del artículo 8 de la privación de libertad, sí, que habla de los 24 meses y que habla del caso especial de otros 12 meses más cuando hay recursos. Hay que ver el artículo 335 y aquí le explico a la ciudadanía para que la ciudadanía conozca cuál puede ser el parámetro que el juez utilizó para poder dar ese arresto domiciliar. Dice, cesación de la detención provisional, la privación de la libertad cesará. Numeral tercero, cuando su duración exceda los plazos máximos establecidos en este código. Entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos al artículo 8, que es el que acabamos de leer, que lo leyó el licenciado Canales, que habla de los plazos de 24 y con ampliación de 12 meses más. Entonces, si la ley aquí lo tiene, o sea, la ley aquí está, o sea, la ciudadanía eso es lo que debe de saber, o sea, el juez está aplicando la ley o está actuando arbitrariamente o está actuando porque hay algo de por medio, o sea, esa es la objetividad con la que se debe trabajar. O sea, yo reitero, no estoy aquí para defender a nadie, estoy aquí para que la gente conozca la realidad, porque es lo que la gente debe saber. Las personas, la ciudadanía honesta, honrada y que con justa razón se expresa con indignación, debe conocer la verdad y ejercer ellos también. Los cambios no se generan por un solo sector, los cambios entre más se suman, mejor es la presión que se ejerce para que se haga. Entonces, ahí retomamos lo que tú me estabas diciendo, que efectivamente la representación fiscal, desde que estaba el licenciado Barahona, tiene carencias, y las carencias principales son la falta de personal. Bueno, tú fuiste fiscal, yo fui fiscal, me fui de la fiscalía porque ya no aguantaba con 5,000 casos, yo solo como fiscal, o sea, y nunca contrataban más personal. En patrimonio privado era una locura para nosotros. Teníamos papeletas llenas y llenas que yo trataba de ser responsable y anotaba cuándo se me vencía para apelar, cuándo se me vencía para el año para reaperturar, porque nos metían en la depuración cuando se pasaba el año y nosotros no pedíamos la reapertura ante los jueces de instrucción o en los casos que teníamos. Entonces, efectivamente, miren, el licenciado Martínez puede tener toda la buena intención, porque se le ve que está con toda la buena intención de hacer las cosas bien, pero si no hay un apoyo, especialmente económico y técnico, precisamente la fiscalía hay que dotarla de recursos técnicos, recursos humanos, que está vinculado con el aspecto económico. O sea, necesita personas, necesita más fiscales que se dediquen a depurar casos de bagatela, o sea, para que se puedan los demás dedicar a casos especiales. Lo que acaban de decir aquí no es una mentira, o sea, y yo lo pude constatar en los juzgados especializados que piden ampliación porque no han hecho nada. Pero no es por negligencia muchas veces, es porque los fiscales tienen tantos casos, tienen la presión de sus jefes, y los jefes están exigiendo, muévame este, porque es el caso que le va a dar más rating a la fiscalía y que es el caso más mediático. Entonces, todas esas cosas son las que debemos de saber y entonces buscar a dónde está la solución y luchar por esa solución, o sea, buscar cuál es el problema y atacar ese problema, no juzgarnos unos a otros. Okay. Licenciado Chacón, sobre estos dos puntos en los cuales nos hemos referido, por favor. Bueno, yo considero de que quien tiene el control para poder solucionar este problema es la Fiscalía General de la República. Esa es mi posición, porque la Fiscalía es la que controla los plazos. El juez simplemente, cuando se le solicita el término de la instrucción, el juez simplemente lo concede. A veces puede acortarlo, pero no puede alargarlo. La Fiscalía lo pide. La Fiscalía es la que pide también el aumento en la instrucción, el aumento en el tiempo en la instrucción, para usar palabras sencillas, la prórroga como tal. En todo caso, la Fiscalía
es la que controla la investigación también y la que la puede hacer de manera inmediata o no la hace y pide una prórroga como tal. En tal orden de ideas, considero yo de que la Fiscalía no lo hace de mala fe. Ahí sí comparto ese criterio, sino que a veces tienen que tomar esa decisión los fiscales porque tienen demasiado trabajo. Y se llega el momento de que llega la audiencia y no han hecho nada. Y tienen que pedir una prórroga para continuar en el caso y que el caso no se les caiga. Entonces, la Fiscalía debe dotarse de más recursos. Y eso sí es importante que la Asamblea Legislativa tome nota. Okay. Y por otro lado, para cerrar, hay que enfocar, no acusar, sino enfocar y solicitar. Si quieren una reforma para aumentar un año, por ejemplo, a los 36 meses en la etapa de instrucción, a los que están en un término de investigación, que sea la Asamblea la que reforme el artículo 8. No pueden los jueces tomar esta decisión. Ok, voy a pasarme a otro tema que está ligado a este, porque un rotativo también esta mañana determinó que el Consejo Nacional de la Judicatura puso el grito en el aire. Y es que la Corte Suprema no puede hacer traslados antojadizamente sin esperar las ternas del Consejo Nacional de la Judicatura, y muy pocas personas en este país saben que el licenciado Chacón tiene una gran experiencia porque obviamente estuvo vinculado a esta institución. Tiene de verdad que esperar la terna, no puede la Corte, tiene que esperarte y circunscribirse dentro de la jurisdicción que tiene el Consejo. Efectivamente, el Consejo es el único autorizado para proponer las ternas para jueces suplentes y jueces propietarios. La Corte Suprema no tiene facultades para estar trasladando jueces de un lugar a otro, sino que es una facultad expresa del Consejo Nacional de la Judicatura. Por lo tanto, yo considero que ahí existe una violación a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Cada uno tiene sus atribuciones. Lo que pasa es que tiene que haber un poco más tiene que, digamos, la Asamblea tiene que ser más clara en ese sentido y más enfática. Que por cierto, incluso si tú te das cuenta, el tema de la investigación judicial. Investiga la Judicatura y hay investigación judicial en la Corte Suprema de Justicia. A veces hay distanciamientos en las investigaciones para llegar a un mismo fin. Por lo tanto, debe de tener clarísimo la Corte Suprema de Justicia que no puede estar tomando decisiones administrativas. Eso le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura. Ok, con eso nos vamos a una segunda pausa comercial. Acá en 8 en Punto tenemos mucho más que conversar y, por supuesto, trasladarle a todos ustedes el análisis de esta noche. Pausa, volvemos.